¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Estamos en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, nos acompaña un gran periodista deportivo, Daniel Esparza, con una gran trayectoria, con muchísimo conocimiento de todos los secretos del deporte en México. Bienvenida, Beca. Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, Daniel. Gracias. Bienvenido. Estamos aquí pues, haciendo la continuación de un programa con el que recordamos los 100 años de la existencia del Comité Olímpico Mexicano. ¿Por qué no nos haces un resumen acerca de la fundación en 1922 del Comité Olímpico Mexicano? 1923 fue la fundación del Comité Olímpico, sí. Es 1923 la fundación del comité y ahí había una disparidad de fechas. Oficialmente Henry de Villette-Latour, que fue el conde que vino a México a inaugurarlo, lo funda en febrero, pero escoge personajes que no son del ánimo ya del gobierno de Álvaro Obregón, gente surgida del porfirismo, ¿no? Pedro Rincón Gallardo como presidente, y eso no lo hace muy atractivo para Álvaro Obregón, que opta por hacer una asamblea olímpica y se empiezan a disputar el derecho de armar el equipo a los Juegos Olímpicos de París, que fue la primera representación oficial. A partir de entonces, el pleito llega hasta el propio Pierre de Coubertin con una carta que le manda a la Asociación Olímpica diciendo nosotros vamos a ser los que nos hagamos cargo, y de su puñoleta Pierre de Coubertin los manda al diablo, dice ustedes no son el Comité Olímpico que reconocemos es el de Pedro Rincón Gallardo. Se pelean en México pero tienen que acatar y terminan reconociendo que sí es el Comité Olímpico que fundó de Villette-Latour, pero como la historia le escriben los que la ganan, dicen pero la fecha de inicio no es en febrero, es el 23 de abril que se fundó la Asociación Olímpica. Así es que así empieza la formación de este organismo, siempre disputándose el poder y la intromisión del gobierno federal. Por alguna razón que siempre le han parecido atractivo a los estados, siempre ha querido meterse en el manejo de las elecciones y en el manejo del movimiento olímpico. Ahora, creo que mencionaste ahora a Pierre de Coubertin. Creo que valdría la pena para quienes no conozcan este nombre hacer un poco de memoria, porque él es el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Es el que retoma esta idea de la antigua Grecia y decide que puede ser muy benéfico para hacer unos Juegos internacionales, pero también él tenía ahí un tema de la educación física, el deporte como una parte fundamental del desarrollo humano, ¿no? Fíjate, Beca, que acabas de tocar un punto que se nos olvida todo el mundo lo ve a Pierre de Coubertin como el fundador de los Juegos Olímpicos, pero él era también un gran pedagogo. Exacto. Y un docente, y pensaba precisamente que el deporte era una forma de cultivar no solamente el físico, sino el espíritu. De hecho, los primeros Juegos insisten mucho en que existiera una Olimpiada Cultural. ¿Para qué? Para difundir precisamente que el deporte daba ánimo no nada más para el ejercicio, sino también para cultivar otras artes, la poesía. De hecho, él gana un premio de poesía con un seudónimo con un escrito dirigido al movimiento olímpico, pero él su idea era de que el deporte no era nada más una forma de ganar y triunfar, sino una forma de crear individuos positivos, competitivos y que además estimaran mucho su salud. Y eso es algo que con el pasar de los años se olvidó el movimiento olímpico también y empezó a decaer más en los resultados, en la obtención de medallas, y olvidó ese legado que tenía el varón Pierre de Coubertin. Estábamos recordando en el programa anterior una serie de historias acerca de los medallistas olímpicos mexicanos. Hicimos un repaso de algunos de los grandes momentos que han acompañado las Olimpiadas, etcétera. Tuvimos en las manos la antorcha que Queta Basilio llevó en el estadio de la Ciudad Universitaria para encender el fuego olímpico en una ceremonia. Yo acabo de ver el video muy emocionante en el momento en el que entra, le da la vuelta olímpica. Supe que querían poner a María Félix a que hiciera eso. Discutieron si podría ser Amalia García, hasta que les dijeron, a ver, cómo María Félix le va a dar la vuelta olímpica y luego va a subir 93 escalones. Bueno, María Félix lo pudo haber hecho en caballo, ¿eh? No, bueno, pero imagínate, corriendo, o Amalia Hernández. Entonces, estaban desesperados por ver quién iba a trasladar la antorcha. La antorcha
la habían traído desde Grecia cerca de 2,000 atletas, ¿no? Sí. Se la Llega iban, en barco a Veracruz, llegan, relevo en barco. y la bajan nadando, y ahí empieza a correr alguien. Entonces están viendo quién va a entrar, toda la atención del mundo puesta en el estadio, quién va a ser, y se fijan en una jovencita que viene de Mexicali, que solamente no tiene ninguna experiencia, ha ganado en los Panamericanos una medalla. De hecho, ni siquiera le dan uniforme, se les olvida darle el uniforme, tienen que correr con el uniforme con el que ella había ido a los Panamericanos de Winnipeg en Canadá, y entra, y desde el momento en el que entra, pues todo el mundo se queda boquiabierto por la esbeltez, por el porte, por lo que representaba, por los rasgos tan mexicanos que tenía Queta Basilio, 19, 20 años de edad en ese momento. Era una mujer alta. Y ella pues, lamentablemente acaba de morir, murió hace 3 años, 3 o 4 años. Pero ella va relatando cómo fue la experiencia de que pues, no estaba preparada, solamente hizo una prueba corriendo y subió 1 o 2 veces. Y dicen que le habían puesto los escalones, los habían hecho para que estuvieran acordes con su tranco, con su paso. Pero pues ella entra y dice, en este momento me falla, se me cae, me tropiezo, va a ser una cosa tremenda, y se avienta la presión en un momento en el que se le empiezan a cerrar los que están tomando fotos y dice, no voy a pasar. Y bueno, finalmente se quema la mano cuando enciende la antorcha, pero ese momento queda. Si usted puede verlo completo, es de verdad muy, muy, muy emocionante. Y bueno, pues todo un símbolo de lo que han sido los Juegos Olímpicos. Vamos a visitar ahora, como le decía en el programa anterior, hicimos un recorrido por las grandes leyendas olímpicas, por los medallistas olímpicos de México. Vamos a visitar hoy en donde estuvo el Museo Olímpico Nacional, digamos. Vamos a visitar una biblioteca en donde se encuentran documentos desconocidos, libros que tienen que ver con la historia de los medallistas olímpicos mexicanos y del Comité Olímpico en general. ¿Entramos? ¿Pasamos? Vamos a subir, no se vayan. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9 puntos. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Bueno, entramos a este recinto donde se guarda un poco la memoria de la que estábamos hablando. Nos recibe una serie de diarios que hablan precisamente del momento en el que los Juegos Olímpicos se celebran
en México. Aquí destaca este ejemplar del 23 de octubre, unos días antes de que terminaran las Olimpiadas, terminan el 27, en la que se obtiene por primera vez una medalla de oro en natación, ¿no? Por primera vez y única vez, desafortunadamente. Por primera y única vez. 200 metros pecho. Así es, con el Tibio Muñoz, la foto en la que sale llorando, muy emocionado el Tibio Muñoz. Por aquí había aquí está, ¿no? De lo que estábamos hablando es la llegada de la antorcha. Aquí está. A ver, por acá. El Sol de México. Llegó a tierras de América la antorcha de la Paz, es la noticia, es el momento en el que llega. Y cómo se van dando, bueno, aquí hay puros ejemplares de Excelsior, pero todos llevan en primera plana las fotos y aquí está, ¿no? Este es el momento en el que llega la antorcha, ¿no? Curiosamente ahí ponen a un hombre, ¿no? Sí. No es que es un momento anterior. Sí, es antes, ¿no? No, es el día después. Es un día después. Sí. Un día después, domingo 13 de octubre. Pero yo creo que era viñeta ya... Es la primera vez que una mujer enciende el fuego olímpico. Y bueno, aquí están hablando las obras concluidas, el compromiso saldado. Pero esto es de otras cosas, ¿no? Es que recordemos que cuando se solicita que México sea la sede, pasa en 1948, no ocurre nada, pasa en 1960, no hay Villa Olímpica, no hay instalaciones propias, se acaba de hacer el estadio de CU. ¿En 52? ¿No? Ese existe y dicen, bueno, nosotros nos comprometemos a tener todo lo que haga falta listo, eso está en un libro. Sí, fíjate que aquí en la parte de la investigación que hemos hecho encontré varias cosas curiosas. Una de ellas es esta carpeta estaba desconocida. Oficialmente, como tú dices, está documentada la petición de los Juegos Olímpicos de México conozco. 48 y 60. He visto el diseño. Esta perteneció a Marte R. Gómez. Marte R. Gómez. Y este funcionario que también jugó un papel central. Él era ya miembro del Comité Olímpico Internacional. Un hombre ¿de dónde era? De Sonora. Sí. Secretario de Agricultura. De Hacienda también fue secretario. Bueno, esto es legendario. Y esta petición es de mayo. Estaba aquí solamente 100 ejemplares. Este es el número 2. Y lo revisó, este libro en casa de terminó en casa de Juan José Arriola bajo la dirección de don Manuel Porrúa. La edición consta de 100 ejemplares. Y aquí lo que hacen es... ofrecer los escenarios que tenía en ese momento. Sí, aquí nos van a decir, aquí está la carta hecha por el presidente Ruiz Cortines. Para darle poder a Uruchurto para que él pidiera la sede. Aquí vemos al regente joven. Y esta carta pretendía que los Juegos Olímpicos, que es la parte novedosa que encontré, fueran en 1960. Sí, la de 1960. Es decir, esto se solicita en el 55. Se solicita en 55, sí, para pedir en el 60. Y como dice Héctor, aquí en la carta que manda Uruchurto, dice precisamente, pues no tenemos todo, pero si nos los dan... no tenemos gran cosa, pero... aquí está Jaime Torres Bodet. Claro. Marte R. Gómez, él era el embajador de México el embajador en Francia de París. En ese momento. Ajá, y lo lleva. Este señor, el general Clark Flores, que jugó un papel central, ¿verdad? Sí, él era, en ese momento no era presidente del Comité Olímpico Mexicano, pero era miembro del Comité Olímpico Internacional y él aparece como segundo vicepresidente de este comité. Torres Bodet. Del comité de petición. Marte del comité de petición. Ok, esto está firmado por el regente Uruchurto, jefe del departamento, y lo que contiene es una serie de imágenes sobre lo que es están ofreciendo México. Están vendiendo Entonces, México. Estamos viendo Chichén Itzá, aquí nos está muy interesante que inician con el México prehispánico y lo vemos nuevamente aquí en esta plana que veíamos, ¿no? Del México prehispánico como trasfondo de los Juegos Olímpicos. El plano de 1521 de la ciudad, y luego ya empiezan los volcanes. Ve nada más que foto del edificio del ayuntamiento, el Palacio Nacional. Recordemos que estas imágenes son tomadas en 1955. La Plaza de la Constitución, que todavía tenía jardines. Todavía tenía el jardín, el orden de la ciudad, una ciudad plana de un piso. Sí, ¿no? Sí. Bueno, hay una foto por ahí, recuerdo más adelante, donde ya se ve, aquí está, sí, se ve la Torre Latino sin terminar. Es pero un año antes de su inauguración, ¿no? Es correcto. Pero ya se alcanza a ver totalmente la altura de unos edificios que hoy ya no existen, se fueron en el terremoto del Palacio de Bellas Artes, la Alameda, Bellas Artes,
Paseo de la Reforma, lo que era todavía lleno de glorietas pero y todo. Esta perspectiva es... Digamos, es como una carta de presentación de México al mundo. Así sí, ¿no? es lo que hacen. Sí, esto lo encontraste durante la investigación que estás haciendo para contar la historia del comité. Esto no se sabía que México había hecho una petición en 1900 para tener los Juegos de 60. Solamente está documentada la del 48 y la del 60. Esta del 55 no estaba documentada. Esta carpeta, suponemos, perteneció a Marta R. Gómez, y por eso era la número 2, porque era en ese momento el presidente del Comité Olímpico Nacional. Yo imagino que la número 1 fue para el presidente de la República, yo me imagino, pero es un documento muy valioso porque también aquí es la primera vez que yo veo el nombre de Juan José Arreola unido ya al deporte. En la casa, debe haber sido él quien supervisó, como digamos, la redacción de las cartas. La edición, ¿no? Y finalmente la edición. Pues aquí vemos, por aquí está el estadio. Aquí se habían celebrado los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, ese es el Auditorio Nacional que fue sede. Ajá. Los frontones de CU, de Ciudad Universitaria. Hay muchas imágenes de CU. Que era la propuesta de Estadio Olímpico y así lo fue al final. Hay muchas imágenes de CU. Recién hecho, ¿no? Bueno, Xochimilco, no podía faltar lo típico. El charro mexicano, por supuesto, que también está. Xochimilco también tuvo un papel en los Olímpicos del 68 también. No, y en 55, aquí viene, en el 55 viene el hermano de la princesa de Mónaco, la que luego fue la princesa de Mónaco, a competir en remo, y compite en los viejos canales y gana medalla aquí en los viejos canales Y otro documento que también es muy interesante. Esto es todo lo que hizo el Comité Olímpico Mexicano antes de ser ya sede. Este documento es del 52 y eran los segundos Juegos Juveniles Nacionales, pero están organizados de tal forma que parece una guía olímpica. Trae los récords y las fotos de los mexicanos. Y precisamente estas carpetas se las mandaban al el Comité Olímpico Internacional para que viera la organización que tenía México. Y hay hasta descripción de cómo deberían ser los desfiles dentro de las ceremonias de inauguración y clausura. La carrera de la Unidad Nacional. Recorrían todo el país también con una antorcha y fue todo esto en el 52. Y aquí están documentados inclusive lo que se gastaron en los Juegos Panamericanos y en los Juegos... Oye, esto eran las instalaciones del museo, ¿verdad? Esto era parte del museo, esta era la biblioteca. Y aquí hay muchos documentos. Ese documento es cuando no teníamos presidente del Comité Olímpico Mexicano. Lo mandan a Tokio y le dicen, pues no tenemos, pero lo vamos a tener. Y era un documento oficial. Había mucha preocupación porque precisamente había cambiado el gobierno, se decía que Díaz Ordaz, está documentado que no estaba dudando en si gastar lo que tenía que gastar en Juegos Olímpicos. Este es un libro también muy curioso. ¿Es cierto que intentó cancelarlos, Díaz Ordaz? Sí, bueno, hay un libro del maestro Rafael Casellas, que era canciller, que documenta que sí, que convoca a gabinete y les dice que qué pasaría si México cancelaba los Juegos Olímpicos. Tan nadie sabía lo que ocurría con los Juegos Olímpicos que les dicen, lo vamos a averiguar. Y después en una segunda reunión le dicen, señor, no pasaría nada. Y le dice, bueno, ¿cómo? No hay penalización económica, no hay castigo o sanción comercial, no. Pero le dicen, lo que sí pasaría sería un gran desprestigio para México, porque todo el tiempo Chicago estuvo diciendo que México nunca iba a hacer los Juegos Olímpicos. En Londres también decían, nunca va a haber Juegos Olímpicos en México. Entonces ya va a ocurrir eso. Y ahí es cuando lo convencen. Y de ahí surge este librito. Tan no sabían nuestros funcionarios que le encargan a don Antonio Aroliva, que era militar, que haga este librito. Le llamaban el librito azul, aquí lo empastaron en café, y lo hace Editorial Novaro nada más para que nuestros funcionarios públicos supieran que eran unos Juegos Olímpicos, un poquito de la historia de los Juegos Olímpicos. Wow. Pero es una edición que yo tuve la fortuna de que me la dedicaran. Esta es la de aquí del comité, pero el don Antonio lo mandaron a hablar, oiga, escríbanos algo para enterarnos de qué es el movimiento olímpico ahorita que vienen los Juegos, ¿no? Y este es un libro que hace él. Se llama así Olímpicos y es una breve historia de lo que decíamos, la educación física, los Juegos Olímpicos, hasta llegar al 68. Editorial Novaro, que es también... mira la portada original. Una editorial de esa época, se vendía en las farmacias. Sí. Tú entrabas a las farmacias y encontrabas un kiosquito, allí se vendió, por ejemplo, de Perfil, de José Agustín, o La Tumba. Más bien La Tumba, me parece. Sí, Daniel, yo tengo una duda. Nos decías en este documento que estaba revisando Héctor que México dice, bueno, no tenemos presidente del Comité Olímpico, pero nos comprometemos. ¿En qué momento entonces se incorpora Pedro Ramírez Vázquez? Después de que ya Díaz Ordaz acepta hacer los Juegos Olímpicos, Casellas lo que documenta es de que la gran preocupación política de Díaz Ordaz es que el mérito se le iba a llamar don Adolfo López Mateos, que fue el que consiguió la Olimpiada.
y dice, se lo va a llevar y yo soy el que va a tener que pagar los juegos y a mí nadie me va a reconocer. Y Pedro Ramírez Vázquez le sugiere que entonces hagan una olimpiada, rescaten la olimpiada cultural que se había dejado de hacer. Dice, si hacemos una olimpiada cultural, usted va a ser el autor de esa olimpiada cultural. Y gracias a eso, a esa idea, se incorpora Pedro Ramírez Vázquez, que hay una anécdota muy curiosa, documentada también, que cuando llega un periodista, Agustín Zaragoza, de la afición, le dice, oiga, arquitecto, pues hemos leído todo su currículum, pero parece que usted de niño ni siquiera jugaba a las canicas. Y todo el mundo se ataca de la risa y le dice Pedro Ramírez Vázquez, oiga, señor Zaragoza, ¿y qué son las canicas? O sea, no sabía de deportes, no conocía el medio, claro. Y Pedro Ramírez Vázquez, después de los Juegos Olímpicos del 78, se incorpora al COI. Oye, pues está interesante, ¿no? Ulises, precursor de los Juegos Olímpicos, luego cómo era el deporte durante el Renacimiento, y ahí va haciendo un recorrido hasta llegar a las Olimpiadas. ¿Sí? Hasta las Olimpiadas modernas. Oye, pero esto que decíamos de la Olimpiada Cultural, fíjate que yo quería preguntarte, porque en algún lugar leí que la idea original fue de Matthias Geritz, el artista alemán, entonces que él se lo dice a Ramírez Vázquez para que Ramírez Vázquez se lo venda al presidente. No sé si tú tengas ahí alguna referencia de esto. No, pero fíjate que es muy posible porque Ramírez Vázquez sí tenía contacto con el presidente y en esa época los mandatarios eran así, solamente quien le podía hablar, acercarse a él, entonces quizás le transmite la idea y Casellas lo que reseña en un libro que se llama Confidencias de una Olimpiada, reseña eso, que gracias a esa idea es cuando termina de comprar el proyecto Díaz Ordaz y lo designa a él como presidente del comité organizador. Ya estaba muy enfermo López Mateos, ya estaba... Los dos últimos años se los pasa en coma. Sí, inconsciente, y con eso sacan también de la jugada a Clark Flores, porque Clark Flores era la agente de López Mateos y tampoco lo querían dentro del comité organizador. Dice uno de sus colaboradores que decía Clark Flores que nunca le dieron a ganar tanto dinero como en esa época, pero lo sacaron del movimiento olímpico, que era lo que él deseaba. Hizo una serie de construcciones, aeropuertos en Tijuana, fraccionamientos y todo eso, pero lo sacaron del movimiento olímpico. Muy bien, por aquí quería señalar algo, Beca, Sí, es que esta página me llamó mucho la atención porque vemos la fotografía de Tommy Smith ya en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo expulsan. Es que ese es un momento importante no solo para la historia de México, de los Olímpicos, sino para la historia universal. Es el momento en el que está el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, este movimiento de Martin Luther King, Malcolm X. Ellos deciden, al saber que ganaron, que iban a estar en el podio, levantar el puño, que era la señal de los Black Power, de los Black Panthers, pues para también señalar que mientras los deportistas afroamericanos estaban ganando medallas para Estados Unidos, eran segregados en su propio país. Y bueno, es pues un momento interesante. ¿Esto ocurre el día? El 22 de octubre, es decir, sucede el 21, ¿no? El 22 de octubre son expulsados de Villa Olímpica y la piden la carrera, por cierto, del corredor australiano que aparece también ahí en el podio, que los apoya. Él se pone un pin, no levanta el puño por ser blanco, pero se pone un prendedor del movimiento Black Panther y pues él en ese momento termina su carrera deportista. Oye, otra cosa es que han pasado 20 días desde los hechos de Tlatelolco, de la matanza del 2 de octubre. Este es el periódico de Scherer. Sí, ya era director. Y fíjate nada más cómo estarían las cosas, que no hay una sola referencia, no está la sombra de Tlatelolco en las primeras planas. Es el periódico dirigido por Julio Scherer. Sí, claro. Sí. Es ese México que, a pesar, digo, la nota discordante del 2 de octubre la da precisamente Excelsior, ¿no? La da el periódico de Scherer. ¿Cómo estarían las cosas que durante el tiempo que están las Olimpiadas no hay huella de la convulsión la convulsión social que estaba viviendo el país en esos días, ¿no? De hecho, dicen que fue la última intervención de Clark Flores. En ese momento le llaman para que abogue en el Comité Olímpico Internacional, porque sí había la duda de suspenderlos, había mucha presión internacional. Y Presidencia le manda a hablar a Clark Flores para que abogue en favor de que no suspendan los Juegos. Y Casellas reseña que fue la única vez que lo volvieron a aceptar en el movimiento, y Guillermo Montoya, que fue secretario, dice que por primera vez pasaron a recogerlos, a llevarlos a Palacio, a que hablara con el presidente y luego fuera a hablar con Avery Brundage y con los miembros que eran sus amigos, para decirles que si el argumento fue: si los Juegos Olímpicos se suspenden por un motivo político local en un país, nunca se van a organizar en ningún país, porque siempre va a haber problemas políticos. Y un discurso de Pedro Ramírez Vázquez con los voluntarios, que eran jóvenes todos y estudiantes, y les dice: si ustedes mañana deciden no venir,
estará bien porque son voluntarios, pero recuerden que el daño no se lo van a hacer al gobierno, se lo van a hacer a su país, y reportan que el 80% de los voluntarios que eran estudiantes regresan y se hace a cumplir sus funciones. Oye, ya me llamaba la atención que no viera. Que no viera un ejemplar del Universal. ¿Cómo era eso Aquí posible? Está, pues, ¿cómo es posible que no haya figurado? Vamos a abrir la sección. Daniel fue un gran reportero del Universal, por eso me llamaba la atención que solamente Excelsior. Aquí está, brillante inicio de los Juegos. Mira, si lo volteas, aparece Queta Basilio. A ver, un momentito. México impuso una novedad, que sería ¿qué, Beca? Dice aquí varias cosas nuevas hubo en la brillante ceremonia inaugural. En primer lugar, el hecho de que haya sido una mujer la que cubriera el último relevo del fuego olímpico y prendiera el pebetero. Hasta ayer solo hombres eran los que lo habían hecho. Ok, y aquí está Queta. Agilidad, fuerza y belleza reunió Enriqueta Basilio. Por cierto, acaban de mandar una misión a Júpiter y le nombraron Queta a un asteroide porque el comité de la NASA que está encargado de nombrar los cuerpos celestes le había puesto nombres de héroes olímpicos a todos los asteroides y a los objetos que iban encontrando, y decidieron darle el nombre de héroes modernos. Y entre esos nombres modernos, en 2021 se decidió que Queta Basilio serviría para nombrar uno de los asteroides que han sido descubiertos. Pues aquí están las escenas de las que hablábamos. Ya muy deslavado, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. El papel es un material muy frágil. Pero bueno, pues aquí está, programa para hoy. Oye, pero esto que dices de la convulsión social de la época, si bien es cierto que aparece que el movimiento del 68 estudiantil en México pues aparece diluido aquí, pues esto es prueba de que de alguna manera la convulsión de la época, no hay que olvidar que el 68 fue un año importantísimo para los movimientos sociales y políticos más allá de México, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Sí. De alguna manera eso sí permeó en los Olímpicos. También el tema de apartheid, me parece que hubo ahí una complicación. África no iba a participar, ¿no? De hecho, Sudáfrica quería venir y había la disposición del COI para invitarlo, pero los países africanos se oponen, dicen que si invitan a Sudáfrica, ellos no vendrían, terminan, la maniobra fue que la invitación a Sudáfrica se mandó ya muy tarde. O sea, ya después de que los demás le dicen, no va a venir Sudáfrica, y oficialmente le dicen al comité, yo mando la invitación, México se responsabiliza y se la manda ya extemporánea totalmente a Sudáfrica, para tampoco quedar en ese descrédito de la... O sea, echándole la culpa al servicio postal. Sí. Oigan, pues vamos, porque todavía hay mucho que ver, hay mucho que ver de las instalaciones, mucho que contar, mucho que recordar, muchas historias. Pues estamos entrando a un lugar que debe estar cargado de historias, de hechos, de sucesos. No sé si Capilla no alcanzó a estar aquí, pero pues todos los grandes clavadistas y los grandes de la natación se deben haber mojado en estas aguas, comenzando por ¿quién? Por el Tibio Muñoz. Tibio estuvo aquí fue parte de la concentración de una parte del equipo, porque había una división, había dos equipos, uno entrenado por Ronald Johnson y otro por otro entrenador que apoyaba a la federación. Al final ganan los de Ronald Johnson y son la mayoría de boletos. Pero aquí entrenó Felipe Muñoz, Maritere Ramírez. Bueno, en esta alberca no, en la que está aquí contigua, pero aquí estuvieron los mejores clavadistas que ha tenido México en las últimas décadas, desde Carlos Girón, Fernando Platas, Paola Espinosa empezó a entrenar aquí también, después se pasó a las instalaciones de la Comisión Nacional del Deporte, y toda la playa aquí estuvo Jorge Rueda, el último gran entrenador de saltos que ha tenido, Gustavo Osorio, Salvador Sobrino, que ahora es entrenador del equipo de Australia. Jorge Rueda es el que está retratado en el altar. Es correcto, de muertos, acaba de morir hace entrenador poco. de Carlos Girón. De Carlos Girón, de Jesús Mena. ¿Por qué nos platicas un poquito de Rueda? Fíjate que la historia de Jorge es de lo que es lo formativo que es el deporte mexicano. Su papá era peón de obra y construye el complejo deportivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que está en la zona norte, ¿cómo se llama? En Vallejo. Ahí es una unidad del Seguro Social, una unidad deportiva. Y su papá era peón de obra, y él cuenta que de niño se iba a llevarle la comida a su papá, le llevaban los tacos al papá, y que el papá le decía, mira, aquí va a haber una fosa de clavados y todo eso. Y a raíz de eso es cuando Jorge empieza a tener
el sueño de convertirse en entrenador de clavados. En esa alberca conoce a Carlos Girón y ellos participan en los ensayos de la ceremonia de inauguración de México 68. Y Carlos Girón, que era un adolescente, le preguntaba, maestro, ¿cuándo vamos a estar aquí? Y le dice, tú confía, vamos a estar un día aquí. Y lo convierten tiempo después en medallista ¿siguen olímpico. entrenando aquí los atletas mexicanos en esta alberca? Siguen viniendo los seleccionados, hay ya otras más instalaciones. En un momento esta fue la única instalación de alto rendimiento de todo Latinoamérica, ¿no? Aquí venían también muchos... ¿Qué estás hablando de los 60? Hasta los 70s, yo diría que entrados los 90, hasta que Fox empieza a construir instalaciones con Nelson Vargas de alto rendimiento, que le quita parte de la ciudad deportiva. Este era el centro de todo. Aquí encontrabas a los mejores deportistas de cada especialidad. Aquí estaba Raúl González, Ernesto Canto, Jesús Mena, Fernando Platas, Marijose Alcalá. Toda la playa de figuras de todo el deporte entrenaban aquí. Algunos hacían, aquí estaba el equipo de nado sincronizado. Aquí también ocurrieron tragedias como la que te contaba de un nadador que de un miembro del equipo de polo que cuando estaba nadando nadie se da cuenta y queda en el fondo y lo descubren. Hasta que termine el entrenamiento se van y una persona de las de limpieza que dice es que hay un cuerpo allá en el fondo. Qué horror. Y eso parte... Eso fue antes del 96, yo todavía era reportero. Eso fue antes de los Juegos Olímpicos del 96 en el Universal. México ha dado muy buenos clavadistas, ¿no? Sí. La verdad es que ella es una de las disciplinas en las que más brilla México. ¿Y qué es lo que lo explica, digamos? Fosa de clavados, Joaquín Capilla Pérez. Aquí también vino don Joaquín, venía a ver los entrenamientos. Era ya de mayor, le gustaba venir y platicar con los muchachos. Era muy, muy padre porque en su modo, la tragedia personal que había vivido, después trataba de superar, de aconsejar a los chicos de lo que era el llegar a una fama como la que él vivió en un momento dado, ¿no? Que lo quemó, lo devoró el fuego de la fama. Y lo que tú decías, Mario Tobar, que es el primer gran entrenador de clavados, practicaba ahí en la fosa del Deportivo Chapultepec. Esa fue la primera fosa de clavados oficial. Y descubre la facilidad que tienen los mexicanos para volar, la falta de miedo primero, de arrojarse al aire, y la plasticidad que tienen para moverse. Y a raíz de los éxitos de Federico Mariscal, los primeros clavadistas que ganan Juegos Centroamericanos, sus hermanos, vienen los Capilla, que su papá era un gran nadador en los principios de siglo, pero él le choca la natación porque siempre perdía. Y Capilla dice, pues siempre estoy perdiendo la natación, papá. Y me gustaron los clavados y Mario Tobar lo veía constantemente ahí en la fosa y hasta que le dice, bueno, ¿por qué no te subes a practicar? Y descubre de la nada el mayor medallista olímpico, a Joaquín Capilla. Estamos en la zona del velódromo olímpico. Una placa... Bueno, ya nos contarás pues todo lo que ha ocurrido aquí, pero hay una placa que recuerda a algunos de los ciclistas que obtuvieron reconocimientos a nivel internacional y que fueron seleccionados olímpicos: Jacinto Brito Villegas, Radamés Eliud Treviño, Llamas y Agustín Alcántara Estrada. ¿Qué nos puedes platicar? Pues creo que el más famoso es Radamés Treviño, que también llegó a ser recordista mundial, no me acuerdo si de la hora o los 10,000 metros en velódromo, una figura a nivel internacional. Tan es así que muere en Cuba en una vuelta internacional, pierde la vida en un accidente y en Cuba le ponen a uno de sus velódromos, el velódromo Radamés Treviño. ¿Durante la competencia muere? Durante la competencia lo atropellan. En una mala organización de la carrera, un vehículo invade y lo atropella y sufre un accidente muy aparatoso en el cual muere. Y a raíz de eso, Cuba, porque era un gran ciclista a nivel internacional de los latinos, Cuba en homenaje le rinde, uno de sus velódromos lleva el nombre de Radamés Treviño, que fue uno de los grandes ciclistas de México, como ha habido otros, como el famoso Zapopan Romero, que te has de acordar, que fue a los Juegos Olímpicos del 52, y es el único que termina, de los latinos que termina, porque dicen que en Helsinki la humedad fue tan grande que se echa la mitad de los ciclistas, no logran terminar por el cansancio, y él es de los pocos que logra terminar, y se convirtió en una leyenda del ciclismo nacional, campeón de la Ruta México y muchas cosas así. Los velódromos llegan a México a finales del siglo XIX con las primeras bicis, pero realmente no se popularizan. O sea, ¿en qué momento ya vamos a ver el ciclismo como un deporte mexicano? Hasta los Juegos Olímpicos. Antes entrenaban todo
todos se entrenaban en ruta, o sea, todos eran ciclistas de calle, y luego cuando llegaban las competencias olímpicas se los llevaban al extranjero a practicar en esas instalaciones. Este velódromo, por ejemplo, hay que recordar que el de 68 tienen que traer hasta la madera africana para poder hacer un velódromo de madera, que era en ese tiempo lo último, allá lo más óptimo, en la ciudad el Agustín Melgar. Y este fue el primero que hicieron aquí a esta altura. Y el beneficio que tenías por estar a esta altura de la Ciudad de México, aquí viene Jenny Long a romper el récord de la hora, de los 10,000 metros, de los 5 kilómetros para mujeres. Y su esposo era su entrenador. Y me acuerdo que en la cobertura llamaba mucho la atención por la forma en que se gritoneaban y le llegaba a dar sus sopapos al marido, ¿no? Que no estaba de acuerdo en lo que decidían. Muy temperamental la francesa, y era todo un montaje, un show para aquí, para que viniera ella a hacer ese. Aquí rompió el récord de la hora, de los 5,000 y de los 10,000 metros, el kilometraje que logras hacer. 45 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Esto fue en el 2000? 89, en el 89. En el 89. En el 89. Ella comenzó como esquiadora de descenso, y precisamente el marido la fue llevando hacia el ciclismo, ocupó toda una época. Sí, fue una de las mejores ciclistas a nivel mundial, las primeras grandes ídolos mujeres en el ciclismo, y me acuerdo de un físico impresionante, tenía unas piernas que parecían pistones, ¿no? O sea, la verdad que es ver esa actividad de aquí en este velódromo, para mí que entonces era reportero, era impresionante ver un deportista de ese nivel entrenar, y luego el esfuerzo que hicieron. Fue la primera vez que vimos los cascos aerodinámicos, fue la primera que tengo un casco aerodinámico. ¿En el 68? ¿En este velódromo no? No, en este velódromo era práctica. Prácticas. Aquí estamos justo en el medio. ¿Quiénes practican aquí? Por ejemplo, aquí entrenó Belén Guerrero, fue de nuestras máximas figuras de ciclistas. Yoshimats entrenó también aquí entrenaban, este era su lugar de prácticas. Y estamos en medio porque aquí estaba el hospedaje, de aquel lado está el hospedaje para atletas, y de acá está el gran sueño de Clark, que eran los salones para que los entrenadores dieran clase a entrenadores mexicanos y les enseñaran todo lo nuevo del progreso deportivo, que nunca hemos estado a la par, ¿no? Pero aquí estaba perfecto, aquí había una villa varonil, entrenaban, se iban aquí, comían y seguían entrenando. Era la primera vez que se pensaba en un entrenamiento completo destinado todo el tiempo al alto rendimiento, ¿no? Pero también en la época en que vivía el deportista. Y ahora se aprovecha esto para fútbol femenil y varonil, el Pastito. Era un lugar fíjate que era muy divertido cuando mi época de reportero, todos aquí, de todos los deportes coincidían aquí, porque siempre había una cascarita de claro. Fútbol. Entonces aquí veías a los clavadistas, a los de taekwondo, a los boxeadores, jugando, echaban una cascarita después del entrenamiento. Parece increíble que después del entrenamiento ya era parte recreativa venirte aquí a echar una cascarita. Es que donde hay mexicanos y hay pasto va a haber cascaritas. Oye, pero entonces quiere decir que no solamente atletas de alto rendimiento visitan las instalaciones, se empiezan a formar desde niños. Cuando vino la Olimpiada Juvenil con Ibar Cisniega, este fue uno de los centros donde concentraban a los niños, porque no había otras instalaciones. Entonces muchos empezaron aquí su formación. Ana Guevara empezó aquí su formación. Aquí fue donde Ana Guevara se la presentaron a Mario Vázquez siendo una muy jovencita, y es cuando la logra entrar al Comité Olímpico para que la entrenen al nivel que ella necesitaba entrenar. Y muchos juveniles, ahora las federaciones, para entrenar a sus juveniles que no pueden ir a las instalaciones en la CONADE, o que no tienen centros de alto rendimiento en sus estados, pues los concentran aquí antes de los viajes para que sigan entrenando y controlarlos, porque pues es mucha responsabilidad traer a decenas de niños o de niñas que van luego a una competencia internacional, ¿no? Nos vamos a mover hacia la pista de atletismo, pero tú que has estudiado todo esto durante tanto tiempo, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la historia más épica o la épica mayor que has encontrado con relación a los atletas o los medallistas olímpicos mexicanos? ¿Quién ha hecho la proeza que a ti te ha conmovido? Híjole, es una pregunta difícil de contestar por todo lo que he leído de ellos. A mí me conmueve mucho, y quizás por la formación esta medio literaria que he tenido, me conmueve mucho la historia de don Antonio Aroliva, que nunca pudo haber sido medallista olímpico, pero como dice, en los Juegos de Berlín le quitan 6 triunfos que logra contra los esgrimistas de espada, y siendo mexicano, pues todos los europeos se le echan encima y los italianos le protestan, porque las armas que habían comprado allá en Berlín las revisa
el capitán de Italia y dicen que tiene 6 milímetros más de empuñadura. Y era la primera vez que usaban las espadas eléctricas. Y dicen que eso fue ventaja para don Antonio. Y con ese pretexto le quitan las 6 victorias. Tirso Hernández se enoja mucho porque dice, pues estas armas las compramos aquí y las estamos cambiando. O sea, no es solamente un arma, sino son todas. Y cuando a mí me lo cuenta ya en el 96, don Antonio lloraba porque decía, esa medalla debió haber sido mía, fue mi mejor época. Y se la quitan y le dicen, bueno, sí, protestan, vamos a ver la protesta, pero ya cuando le dicen, bueno, tienes razón, nos equivocamos, pero ya estamos en finales y ya perdiste tu lugar. Esa es una historia que a mí me emocionó mucho porque además toda su vida fue un hombre que se dedicó a promover el deporte entre los niños y los jóvenes y que con esa frustración yo creo que otros muchos se hubieran querido olvidar para siempre del deporte, ¿no? Esa historia me conmueve a mí mucho, que no fue la de un triunfador, sino de una persona que dentro de su derrota la convirtió en un aliciente para seguir promoviendo el deporte entre niños y jóvenes. Y se murió siempre pidiendo que el gobierno les diera más oportunidades a los niños y a los jóvenes. Decía él una frase en uno de sus libros que decía, yo prefiero que haya 1 millón de deportistas que 10 medallistas olímpicos. Y ese fue su sueño siempre. Nunca lo consiguió, desafortunadamente, y esa frustración la convirtió en algo positivo. Esa historia me conmovió mucho cuando la conocí. ¿Te gustan los héroes trágicos? Me gustan los héroes trágicos. Vamos a acercarnos a esta pista para continuar platicando. No se vayan. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN
Daniel, pues te repito la misma pregunta que te he venido haciendo a lo largo de este recorrido. ¿Quiénes han pisado esta pista? ¿Quiénes la pisaron? ¿Y qué historias nos puedes contar alrededor de ellos? Pues, de motivo de orgullo para los mexicanos, aquí entrenó el mejor equipo de marcha de toda la historia, ¿no? Encabezado por el maestro Jerzy Hausleber, que se hizo mexicano después de haber venido nada más invitado a entrenar en los Juegos de 68, se queda en México. Y aquí estuvo pues Ernesto Canto, Raúl González, déjame acordar, es que me fue con las dos figuras, pero nuestro actor Carlos Mercenario, Joel García, o sea, Martín Bermúdez, todos los que fueron la gran época de caminata, aquí se formaron. Y pues aquí yo vi entrenar a Javier Sotomayor cuando era un desconocido, Ana Fidel Aquilot vino a correr aquí, Alejandro Cárdenas, que fue el primer mexicano que ganó una medalla 400 metros planos en un campeonato mundial, una medalla de bronce, y pues Ana Guevara, que aquí al fondo se la presentaron a don Mario Vázquez y aceptó que se quedara a entrenar aquí porque venía siendo una jovencita destacada, paisana de Alejandro. Le dice, yo creo que mi paisana puede hacer mucho si la acepta aquí, que se quede a hospedar, y la acepta, y pues ya sabemos el resto de historia de Ana Guevara. Pero aquí se escribieron la mayoría de grandes historias del atletismo mexicano, y lo que comentaba hace un rato con Beca, en el 62 esta fue la primera pista sintética que conocieron los mexicanos, todas las pistas eran de tierra. Entonces cuando llegaron a esta, que fue la primera que hicieron con este material, pues fue la innovación para todos los competidores, ¿no? Que no sabían inclusive cómo usar los tachones aquí. Entonces aquí empezaban la formación de esos deportistas mexicanos que supieron y empezaron a entrar a esta nueva modalidad que fue el uso de este material sintético, ¿no? Que no era desconocido para la mayoría de atletas, ¿no? Lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Que esto coincide con pues el momento en el que irrumpen los plásticos en la vida, ¿no? del mundo, en la vida cotidiana, y pues bueno, claro que eso permeó en el ámbito de los deportes, ¿no? Antes de los años 60, pues el plástico simplemente no existía, ¿no? No, y te acordarás que en las primeras pistas olímpicas los atletas tenían que llevar su palita, marcaban en la tierra, enterraban la palita, hacían un pequeño hoyo en el cual se tenía que impulsar el pie de apoyo, y a partir de ahí era la arrancada, ¿no? No había todavía los famosos arrancadores, sí, que ya se fijan en este material, ni tampoco los tachones, ¿no? Que eran especiales para este tipo de material. Y muchos atletas, las hazañas de muchos que competían descalzos, ¿no? Porque no se acostumbraban al nuevo calzado deportivo. Y bueno, aquí hemos visto figuras y sueños. Aquí entrenaba también Ibar Cisniega, aquí entrenaba personalidades del deporte que luego han crecido a otros ámbitos, ¿no? Fernando Platas, todos de alguna manera tenían que echarse aquí su recorrido, y los reporteros también, porque había una anécdota que te decían, ya te echaste tus 400 metros, era para saber si encontrabas alguna figura a quien entrevistar, alguna noticia. ¿Y tú has encontrado cómo era la mecánica de los entrenamientos? ¿Cuántas horas le tenían que dedicar? ¿En qué consistían? ¿Qué apoyos recibían los atletas durante su preparación? ¿Durante cuánto tiempo tenían que prepararse para una justa olímpica? Yo creo que hasta los años 60 la preparación era lo que tu familia o tu capacidad económica te lo permitía. Bueno, sí contábamos lo de Cabañas, ¿no? De Francisco Cabañas, que su mamá le tuvo que dar 300 pesos, tuvo que ir al monte a empeñar cosas, y tuvieron que hacer una pelea de beneficio para que el público le arrojara monedas y se pudiera pagar el viaje a las Olimpiadas del 32, ¿no? Es correcto, y casi todos eran así. Te platicaba hace rato de Antonio Aroliva, que empieza su carrera en el 32 y la termina en los Juegos de Helsinki. Se retira lamentando que siempre era 3 meses antes de la competencia, bueno, ya vete de viaje. Y entonces decía, 3 meses antes no alcanza. Dice, ¿por qué tienes que prepararse 3 años? Tuvimos un recordista mundial, el único que hemos tenido, Guillermo Chavarría, que sus papás financiaron todas sus giras, ¿no? Porque no había dinero de las federaciones. Y como esos, te puedo contar, todos los grandes deportistas hasta el 2000, 2004, su carrera infantil y juvenil la financiaban los papás. Si tenías dinero, había recursos y te podían pagar los viajes. Ya cuando llegabas a primera fuerza ya había una beca, pero no había todo el movimiento de los juveniles y infantiles, que ya con Ibar Cisniega empieza a haber pequeños apoyos para que incentivarlos a que no se retiren del deporte. Pero antes de eso,
Las familias, si tu hijo tiene un talento, tú como padre lo apoyas, hasta donde te dan tus recursos. Yo vi grandes figuras con muchos talentos que tuvieron que retirarse porque no había quien los fondeara, ¿no? No había un papá, no había una mamá, no había un padrino, no había nadie que les pudiera dar un recurso y no llegaban a las becas porque no llegaban a los resultados. Pero digamos, el Estado no se hace cargo de eso. Desafortunadamente, no sé por qué el Estado siempre quiere pelear con este organismo para agarrar a los de la cima, ¿no? A todos los que están en la orilla. Cuando la labor de los estados debía ser incentivar el deporte, formar desde niños, desde niños, incentivarlos en la salud y que estos organismos ya nada más sean los que recojan, pero siempre ha sido la batalla de que yo quiero controlar la delegación, yo quiero manejar a los seleccionados olímpicos y yo quiero manejar los recursos. Y pues ahora desafortunadamente ya no hay tantos recursos para el deporte olímpico, seguramente lo vamos a resentir en los próximos Juegos. El ejército se ha convertido también en una institución que forma a muchos de estos atletas, ¿no? Los últimos medallistas, ¿no? Históricamente, pero muchos de los últimos medallistas que hemos tenido pues vienen de esa formación, ¿no? Por lo mismo que les dan una beca y entonces es la forma de que tú puedas seguir. Por ejemplo, yo conocí a un Ibar Cisniega uniformado, ¿no? Tenía que uniformarse porque era miembro del equipo de pentatlón y también era la única forma de poder acercarse a los caballos y poder tener donde entrenar, al tiro y todo eso, poder practicar el esgrima. Entonces, todas esas instituciones, el ejército sin duda ha sido un pilar del deporte mexicano, ¿no? Desde muchos de sus personalidades sí conocieron de qué se trata esto y soñaron, ¿no? El propio Clark Flores decía que su sueño era que los jóvenes mexicanos conocieran las virtudes del deporte y los niños, pero el proyecto, él quería que sucediera lo que sucedió en España con Barcelona. Traigo unos Juegos Olímpicos, detono el movimiento y a partir de entonces ya crean los pilares para que se siga desarrollando el deporte. El modelo no se da en México. Terminan los Juegos Olímpicos, el gobierno baja la cortina del presupuesto y el deporte vuelve a quedar olvidado de lo que pudiera haber sido, de haberse desarrollado como lo quería el general Clark en ese momento. ¿Cuál es la olimpiada en la que hemos obtenido mayor número de medallas? ¿Cuál es la olimpiada en la que peor nos ha ido? Peor ha habido muchas, pero bueno, la de México 68 fue un boom. O sea, la verdad es que el haber conseguido 9 medallas con un país como este, en donde se practicaba tan poco el deporte, fue un ícono. De ahí me voy a los Juegos de Sydney y las últimas actuaciones hasta antes de Tokio habían sido siempre de 4 o 5 preseas, que son muchas viendo el país que somos, ¿no? O sea, deberíamos tener más practicantes de alto rendimiento. ¿Y cuál es la peor? Híjole. ¿Hay una que nos hayamos regresado así como que completamente en blanco? Pues mira, está por venir apenas. Seúl 88 fue una medalla de Jesús Mena y de un boxeador. ¿Jesús Mena fue de boxeo? No, de clavados y boxeo Mario González. Y fue una de las peores actuaciones, ¿no? Porque había muchas expectativas. Pero también luego evaluamos mal los mexicanos porque luego creemos que siempre merecemos el triunfo y la verdad es que hay personas que han ganado semifinales, cuartos de final en deportes que dices, ¿cómo es posible que tengamos un deportista en ese deporte y que alcance finales, ¿no? Y es un gran logro. Marijose, lo que platicamos otra vez, en Seúl 88 a los 16 años está en una final y dices, ¿pero cómo? Una niña de 16 años de clavados que viene de entrenar en el Seguro Social. Siempre nos ha ido bien en clavados o en deportes acuáticos, digamos. ¿Taekwondo? Taekwondo últimamente. Pesas. Últimamente también. Box. A veces. En arquería. Tiro con arco es uno de los deportes que ahora está dando muchas medallas. Y yo creo que últimamente ya clavados, me quedaría con tiro con arco, clavados, y me quedaría también con, mencionaste otro, espérame, déjame acordarme. Taekwondo, dijimos. Taekwondo, también. Yo creo que son de los pocos. A ver, ¿y tú crees hay como esta idea que ronda de pronto por ahí cuando hay olímpicos, que a los mexicanos nos va bien en los juegos o en los deportes que son individuales, que no sabemos jugar en equipo? ¿Lo atribuirías a eso? No creo. Tuvimos un campeonato de fútbol, ¿no? Bueno, sí, una medalla, ¿no? Una medalla olímpica. Claro, que vimos los nombres, muchos de ellos ahora juegan en la selección, ¿no? Yo creo que no. Lo que pasa es que son los paradigmas que hemos inventado por economía. O sea, los directivos siempre han apoyado a los deportes individuales porque son más baratos. O sea, puedes llevar a
10 deportistas de 10 deportes diferentes en vez de un equipo de fútbol que lleva 11 y que van por una medalla, ¿no? Entonces, en esa economía es la que ha echado a perder los deportes de conjunto, donde también ha habido triunfos valiosos, ¿no? Pero esto del ahorro, del subsidio, tienes que tratar de llevar más deportistas que te garanticen un poco más de medallas, ¿no? Pues casi estamos terminando de dar la vuelta olímpica, pero se nos acabó el tiempo, querido Daniel. Tenemos que despedirnos. Te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas acompañado, que nos hayas recordado todas estas historias, que hayas desempolvado tantas cosas olvidadas. Creo que la investigación que estás haciendo sobre la historia del Comité Olímpico Mexicano, sobre el siglo de vida del Comité Olímpico Mexicano, es muy, muy, muy importante. Ojalá más adelante, ya que la hayas terminado, podamos volver a platicar para que nos compartas pues, los descubrimientos y los hallazgos que has hecho. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Un gusto volver a colaborar contigo. Y como lo he dicho, es una de las plumas más estrujantes que me ha tocado leer y de las personas que... excelente profesionista, ¿no? Y eso ha sido un honor para mí. Y conocer a Beca, que también la parte de las historiadoras, creo que siempre es importante que los que tratamos de hacer historia de otras actividades, no nos salgamos del carril. Y ustedes nos sirven para orientar. La historia es para todos. No, pero bien contada. Eso es lo importante, que esté bien contada. Te agradezco, un gusto conocerte y un gusto haber estado en este programa. No, mil gracias. Y mil gracias a mi querido José Luis Ruiz por habernos recibido, por habernos dado la oportunidad de hacer este recorrido por la historia, por las leyendas deportivas de México. Mil gracias, mi querido Pepe. Espero que se la haya pasado muy bien y espero que se la siga pasando bien lo que queda del domingo. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.